Muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Estamos realizando este video del culto del domingo, de la palabra del domingo. Tuvimos problemas técnicos a través de Facebook Live, pero decidimos subir este video para dar la palabra de hoy. Y vamos a orar antes de dar la palabra del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día que tú nos das. Señor, te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, que abra el entendimiento en nosotros para recibir esta palabra de aliento y consuelo que tienes para nosotros. Te pedimos que nos ayudes y nos guíes y que esta palabra haga su propósito que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de hoy se titula Dios está con nosotros en todo tiempo. Y cuando hablamos de todo tiempo, está incluido el tiempo de crisis y cuando no hay crisis. En medio de esta situación complicada, debemos colocar nuestra mirada en el Señor y no solo pensar en Él en este momento, sino también pensar en todos los momentos que ha estado con nosotros, que nos ha ayudado y siempre su mano ha estado extendida para nosotros. Lo primero que vamos a hacer es mirar la vida de José. José, en Génesis capítulo 37, nos dice que moraba en la tierra de su padre y dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 37, versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vemos entonces a un José de 17 años que estaba en su hogar. Un José que empezó a ser aborrecido por sus hermanos por ser el preferido de su padre Jacob, Israel. Además, dice que José veía en sus hermanos una conducta que no era apropiada y le informaba a su padre dichas conductas. Esto había generado en sus hermanos un cierto nivel de aborrecimiento. También vemos entonces que José en Génesis capítulo 37, versículo 7, nos dice que él tuvo unos sueños. El primer sueño que tuvo fue unos manojos de trigo donde había uno derecho y los demás manojos estaban como inclinándose hacia él. Esto él se lo contó a sus hermanos y sus hermanos tuvieron actitud de enojo diciendo que acaso ellos tendrían que servirle a él, siendo él menor que ellos. También tuvo un sueño donde el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban hacia él y además de sus hermanos, este sueño se lo contó a su padre. Y dice la escritura que su padre le reprendió. Sus hermanos entonces acumularon más envidia contra José y le aborrecían más. Pero entonces vamos a ver los diferentes aspectos de esta enseñanza. El primer aspecto es que cuando Dios está con nosotros, Dios nos salva del peligro y Dios nos salvaguarda en esos momentos de dificultad. La vida de José hasta ese momento estaba normal. Tal vez había diferencias con sus hermanos, con su familia, pero eran diferencias llevables. Pero cuando su padre le envió a Siquem a que averiguara cómo estaban sus hermanos para que le informara a su padre nuevamente, vemos que José fue hasta allá y cuando lo vieron sus hermanos le dijeron, ahí viene el soñador, matémosle. Pero hubo ciertos eventos y circunstancias que impidieron que José fuera asesinado. Fue colocado en una cisterna, en un pozo sin agua,
porque sus hermanos reaccionaron y reflexionaron de que no podían matarle, era su propia sangre, su propia familia. Pero tomaron un cordero, le sacrificaron y con esa sangre derramada de ese cordero la colocaron sobre la túnica y se la llevaron a su padre diciéndole que José había sido devorado por una fiera en el campo, trayendo dolor a su padre. También vemos que sus hermanos vendieron a José a los madianitas. Entonces vemos cómo Dios de una u otra manera salvaguardó la vida de José, porque había un propósito con la vida de José. Y creo que también Dios, para que se cumpla ese propósito en nosotros, también Él cuida de nosotros y nos salvaguarda a través de su voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, vemos aquí que Dios salvaguardó la vida de José en ese propósito que tenía para él. Después dice en Génesis capítulo 39 que los madianitas vendieron a José a Potifar, que era oficial del faraón, capitán de la guardia para un egipcio, y fue llevado a casa de Potifar. Como segundo aspecto, cuando Dios está con nosotros, Él coloca su gracia para con los demás, porque Dios estaba aquí con José y colocó gracia en él, aún siendo esclavo. En Génesis capítulo 39 nos dice también que en el versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cuando una persona es esclava, pierde sus derechos, pierde su libertad, pierde la esperanza. Pero vemos aquí en este lugar, en casa de Potifar, que aún siendo esclavo, en medio de la crisis, hubo una oportunidad para José porque Dios colocó la gracia en José, esa misma gracia que vio Potifar. José prosperaba. José aún siendo esclavo, Potifar veía que Dios estaba con José y a través de esto él lo exaltó en su casa y lo colocó como mayordomo. Una oportunidad en medio de la crisis. Y esa oportunidad se veía no bien por un tiempo, pero dice la misma escritura que la mujer de su amo colocó los ojos en José y le dijo que durmiera con ella. Esa oportunidad se fue desvaneciendo y empezó una nueva crisis. Esta mujer empezó a acosar a José. José sabía su lugar en la casa de Potifar, sabía que podía tener derecho a administrar todo lo que tenía Potifar en su casa, menos tocar a su esposa. Esta mujer colocó una trampa a José, donde José tuvo que huir por no acceder a las pretensiones de esta mujer. Esta mujer difamó el nombre de José con sus empleados y con Potifar. Dice que Potifar se enojó. Ya había una crisis, salió huyendo. Había una oportunidad previa, pero volvió la crisis. Y dice que José fue llevado a la cárcel y la crisis de José aumentó. Pero aquí quiero que veamos un tercer punto. Cuando Dios está con nosotros, nos extiende su misericordia y nos prospera en todas nuestras áreas, sea el lugar que sea. Dice aquí en Génesis capítulo 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos que aún en medio de esa crisis de una cárcel, después de haber tenido un lugar privilegiado en casa de Potifar, después de tener que salir huyendo de la esposa de Potifar, cae en una cárcel, pero allá en esa cárcel también estaba Dios con José y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Una nueva oportunidad se generó para José en medio de la crisis de la cárcel
Y el jefe de la cárcel dice en el versículo 22, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Y saben por qué? Porque Dios estaba con José en medio de la crisis de esa cárcel. Dice también el versículo 23 que no necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que a él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea que quiere decir que Dios hacía que todo le saliera bien a José, inclusive en esa crisis carcelaria. Nos dice la escritura que allá él conoció al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, que fueron enviados a la cárcel por inconvenientes con Faraón. Y en Génesis capítulo 38 nos dice que estos hombres tuvieron unos sueños y José los interpretó dando un resultado para el copero, que fue restituido a su puesto, a su lugar, y al panadero, que fue muerto. En ese mismo capítulo, en el versículo 14, José le dice al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saque de esta casa. En medio de esa crisis y en ese medio de oportunidad, hubo una esperanza para José. Pero José no dependía del jefe de los coperos, él dependía del Dios Todopoderoso, ese mismo Dios que lo había salvaguardado de la muerte de sus hermanos, ese mismo Dios que había colocado gracia para con José en Potifar, pero que fue llevado a la cárcel, ese mismo Dios que aún en medio de la cárcel estaba con él y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vemos entonces que después hubo otra crisis. Ese mismo jefe de los coperos que habló con José y le dio la revelación de ese sueño, no se acordó de José, sino que se olvidó. Tal vez hubo una crisis en José, tal vez esperaba que ese hombre pudiera ayudarlo a salir de esa prisión. Dice la escritura que en Génesis 41 pasaron 2 años y Faraón tuvo unos sueños. Soñó con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, y esas 7 vacas flacas devoraban y se comían a las 7 vacas gordas, y también que 7 espigas también grandes, 7 espigas con mucho fruto estaban en una sola caña, y que de esa misma caña salían 7 espigas abatidas y menudas, y éstas devoraban a las 7 espigas llenas. Trató de que los magos del reino de Faraón pudieran descifrar estos sueños. Pero aquí se presentó para José una nueva oportunidad. El jefe de los coperos se acordó de José. Y en Génesis 41, versículo 9, dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Versículo 10, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Aquí empezó una nueva oportunidad para José. Y el faraón en el versículo 16 dice, no está, dice que le trajeran a José. Entonces vemos como cuarto punto que Dios es el que tiene la respuesta en medio de la crisis. Y en Génesis 41:16 vemos cómo José, cuando va a interpretar los sueños de Faraón, dice, no está en mí
Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea que antes de interpretar, José le dijo a Faraón que la respuesta de esa interpretación se la daría directamente Dios. Y es más, en el versículo 28 de Génesis 41, esto es lo que respondió a Faraón: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. José le dijo: Dios ha mostrado y Dios ha dado la respuesta, y esto es lo que va a hacer Dios. En el versículo 29 de Génesis 41 dice: He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En medio de la crisis hubo una oportunidad para José y hubo una respuesta de parte de Dios a través de José para Faraón. Dios mismo le dio la interpretación a través de José a Faraón de esos sueños, de esa crisis que iba a venir, pero Dios también dio esa respuesta a Faraón a través de José en el versículo 33. Y dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto como tal. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios había dado también las respuestas a crisis. Juntamente con la prueba, Él da la salida. Y aún en esos 7 años de abundancia y en esos 7 años de escasez, Dios estaba en medio del asunto. Dios da la respuesta en medio de la crisis. Y creo que Dios nos da esa respuesta hoy de confiar plenamente en Él, de ser sabios, de ser diligentes, de entender que Dios no solamente hizo su creación y se alejó de ella, sino que Dios está obrando todos los días en medio de la creación. Como otro punto es que en medio de la crisis Dios respalda su pueblo. Hay una nueva oportunidad para José en medio de esa crisis que va a venir: 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Hay una oportunidad. José es nombrado gobernador de Egipto. Faraón le dio esa autoridad a José sobre Egipto. Después de Faraón, la autoridad seguía a él. Y a través de José se pudo aprovisionar lo que se debía hacer en esos 7 años para la crisis que venía. Dice en el versículo 55 que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Vemos cómo entonces José fue exaltado, cómo después de todas estas crisis, y venían oportunidades, y venía otra vez la crisis, y venía la oportunidad, Dios cumplió el propósito en la vida de José. José sabía que Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba, pero tal vez ese propósito no fue entendido por José, sino cuando ya estuvo en Egipto y Faraón lo colocó en un lugar de eminencia para que él pudiera dar las estrategias necesarias en medio de esa crisis para esos 7 años de sequía, de hambruna que iban a venir. Entonces, José se aprovisionó para esos 7 años. Aún en esos 7 años de abundancia y aún en esos 7 años de hambre, Dios estaba en medio del asunto. Vemos que Dios dio la prueba, pero también Dios dio la respuesta.
la salida y utilizó a un hombre, utilizó a José, que tuvo que pasar diferentes crisis y hubieron oportunidades aún en medio de las crisis y volvía la crisis y tal vez la crisis tal vez crecía, pero ahí estaba José dependiendo de Dios, José como instrumento de Dios para que el propósito de Dios se cumpliera allá en Egipto. Pero no solamente se cumplió en la vida de José y no solamente los beneficiados fueron los egipcios. Vemos también que el hambre estaba por toda la extensión del país. Versículo 56. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre. Vemos entonces cómo todas las naciones, cómo todos los pueblos alrededor de Egipto iban a comprar a José, porque José había tenido las estrategias. No solamente fue bendecido su vida, el pueblo de Egipto, sino que aún el pueblo, los pueblos que estaban alrededor, inclusive su casa, su padre, sus hermanos también. Entonces vemos cómo a través de esta crisis vienen las oportunidades, vienen las bendiciones. Y José fue instrumento de Dios para que su familia inclusive fuera bendecida, las naciones alrededor de Egipto. Tal vez José no entendió todo lo que estaba sucediendo, pero al final, cuando estaba en medio de la abundancia y cuando llegó la crisis, en todo esto él entendió y estaba entendiendo para qué lo había escogido el Señor y para qué tenía que haber pasado por todas estas crisis. Y en medio de las crisis salieron las oportunidades y vemos cómo se pudo aprovisionar en este tiempo de abundancia para enfrentar la escasez. Como conclusiones, podemos ver que Dios está con nosotros y Él en medio de su voluntad buena, agradable y perfecta, Él puede salvarnos de situaciones de peligro, de situaciones que afecten nuestra integridad, como lo hizo con José, salvando la vida de la intención de sus hermanos de asesinarlo. También, cuando Dios está con nosotros, Él coloca su gracia en nosotros para con los demás. Dios estaba con José y colocó su gracia aún siendo esclavo, aún estando siendo preso. También vemos que cuando Dios está con nosotros, vienen esas oportunidades en medio de la crisis. Dios extiende su misericordia y nos prospera en todas nuestras áreas, como lo hizo con José en medio de una crisis en la cárcel. También que Dios es el que tiene la respuesta en medio de la crisis. José tal vez creía que la respuesta la tenía el jefe de los coperos cuando salió, pero tuvo que pasar un tiempo para que Dios aparejara la situación y el copero se acordara de José en medio de los sueños del faraón, en esa situación. Dice que Dios tuvo misericordia y que todo lo que hacía José le salía bien porque Dios estaba con él. Dios es el que tiene entonces también la respuesta en medio de la crisis. Dios tiene su respuesta en su tiempo para con nosotros. Juntamente con la prueba, Él dará la salida y esta situación creemos que va a ser temporal. Y Dios dará la salida a esta situación de una manera especial e intervendrá en el asunto en el momento indicado. Y también en medio de la crisis, Dios respalda a su pueblo. Vemos cómo su familia, la familia de José, el pueblo de Dios, también se vive beneficiado cuando José pudo tener esta estrategia de guardar el trigo, guardar alimento en esos 7 años de abundancia para enfrentar los 7 de escasez. Y también a través de todo el propósito de José fue bendecida la familia de José, el pueblo de Dios. Entonces, en medio de la crisis, Dios respalda su pueblo. Quiero por último leer el Salmo
capítulo 35. A partir del versículo 17, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Y dice, oren al Señor, y Él los escuchará. Él los salvará de todos los peligros. El Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. Si alguien es justo, no importa cuántos males sufra, el Señor lo rescatará. Él lo protegerá por completo, no se romperá ninguno de sus huesos. En cambio, los perversos serán destruidos por su propia maldad. Los que persiguen a los justos serán castigados. El Señor protege la vida de sus fieles y todo el que acuda a Él en busca de ayuda la encontrará. Es una demostración de que Dios está con nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Señor, gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado también hoy. Señor, vemos a través de la vida de José, vemos cómo tú respaldaste a José aún en medio de las diferentes crisis que él tuvo que pasar, crisis familiares, crisis cuando fue esclavo, crisis cuando estuvo en la cárcel, pero en todas estas situaciones tú estabas con él, Señor. Tuviste misericordia. En esos lugares colocaste gracia en los ojos de las personas que estaban alrededor de José, porque tú estabas con él y yo creo, Señor, que tú estás con nosotros. Tú tienes la respuesta, Señor, para esta crisis. Y en medio de esta crisis, Señor, tú bendices a tu pueblo. Y, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos des esa respuesta todos los días a través de tu palabra, esa respuesta de fe, esa respuesta de esperanza, esa respuesta de esperar en ti pacientemente, Señor. Creemos, Padre, que en medio de cualquier crisis tú no nos soltarás de tu mano y que en medio de las crisis veremos las oportunidades y las crisis, Señor, son necesarias para poder ver las cosas de una manera diferente, para ver que le damos cosas a otras cosas la importancia que no tal vez deberíamos darle. En este momento, Señor, lo importante para nosotros eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en este momento tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza en ti. Sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que es el propósito que tú tienes para con esta crisis, Señor, en la cual nosotros creemos que no será por mucho tiempo. Veremos la respuesta y veremos los resultados. Ya los estamos viendo, las familias se están uniendo, los hogares se están otra vez volviendo a esa unión familiar y devocional. Y creemos, Señor, que tu propósito se realizará porque tú eres soberano, tú eres poderoso, grande y maravilloso. Señor, yo te pido hoy que tú bendigas la economía, Señor, de todas las familias de la iglesia. Padre, bendice sus negocios. Padre, bendice su trabajo. Que esta crisis, Señor, no afecte sus ingresos. Que su economía también, Señor, también se sostenga en medio de estas dificultades. Señor, bendice su casa, su alacena. Multiplica, Señor, su alimento. Padre, hoy pido que ninguna plaga toque la morada de ellos. Bendice las finanzas de la iglesia. Bendice, Señor, a cada hermano que en este momento pueda estar con alguna afectación de salud. Te pido, Padre, que tú seas obrando y que en misericordia tú puedas enviar hoy una palabra de sanidad a través de la palabra que dice, por las llagas de Cristo hemos sido sanados y curados. Señor, aquellos que tienen afectación en sus pulmones, aquellos que tienen enfermedades respiratorias, Padre, yo te pido que tú seas sanando, que tú seas obrando, que tú seas hoy sanando sus pulmones, sanando su sistema respiratorio, aquellos que tienen las defensas bajas, Señor. Padre, yo te pido hoy que tú fortalezcas ese sistema inmunológico, que tú fortalezcas esas plaquetas, esos glóbulos rojos, esos glóbulos blancos, Señor,
Padre, que haya sanidad en tu pueblo. Tú tienes la respuesta para tu pueblo y en medio de la enfermedad también tú tienes esa respuesta de sanidad para tu pueblo, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos guardes y que siempre, Señor, tú estás pendiente de tu pueblo. Tu misericordia nos alcance y que siempre esperemos tu respuesta. Porque tal vez hay muchas respuestas por internet, por Facebook, por todos los medios, pero la respuesta principal la tienes tú, Señor. Porque tú no estás ajeno a esta situación. Tú estás en medio del asunto y creemos, Señor, que esta situación pasará. No nos vamos a aislar de ti, Señor. Al contrario, vamos a buscarte más en este tiempo. Nos dicen que nos aislemos del exterior por prevención, pero no nos vamos a aislar de ti, Señor, porque necesitamos estar conectados hoy más contigo en estos tiempos que sabemos que estás en medio de la situación y que vendrá un propósito bueno a través de todo esto para tu iglesia. Muchos buscarán de Dios más, muchos se reconciliarán con Dios, muchos le darán importancia real a lo que creían que no la tenían. Las familias se unirán, las familias nuevamente tendrán ese tiempo, porque nuestro hogar es la primera iglesia, esa iglesia que Dios nos ha dado. Mis hermanos, un abrazo, Dios les bendiga y estamos en contacto. Dios los continúe bendiciendo.